Sea glorificado el nombre de Jesús. Alabanzas al que vive y reina, al que estuvo muerto y resucitó y no muere más, al que venció la muerte, dele gloria, al que el sepulcro no lo pudo retener, dele gloria, al que ni el Hades lo pudo retener, dele gloria, al que venció todo principado, toda potestad, dele gloria, dele honra, dele alabanza. Alabe al que lo rescató, al que lo ungió, al que lo llamó, al que lo sacó del lodo cenagoso en el que estaba, dele honra. Alábele, porque no nos avergonzamos de esta palabra que predicamos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, sino que nos sentimos honrados, nos sentimos orgullosos de predicar y representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gloria, respétele, dele honra, alábele que Él vive. El que estuvo muerto vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Como me acaban de presentar, mi nombre es Marcos Antonio Adames. Y la joven que cantó el coro de las ofrendas es mi esposa, Daisiris Campo de Adames. Para los que no nos conocían, nos congregamos en la iglesia Asambleas de Dios La Hermosa. En La Hermosa, nuestros pastores, Rafael Alcides Tavares y Dorca Cenas de Tavares. Allá estamos congregados y nuestros pastores están siempre orando por nosotros y por lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio, para bendición de las almas y glorificación y exaltación de su nombre. Amén. Amén. Me siento como en casa, ya que mi abuela, la pastora Josefina, me acuerda mucho mi abuela. No sé, lo que no la conocen, sé que usted sí la conoce, Leocadia Costa, Lelé, cariñosamente mamá Lelé. Esa es mi abuela. Así que estamos en confianza. Si vengo como siervo de nuestro Señor Jesucristo con una asignación de parte de Dios para este lugar, para esta congregación. Amén. Cuando nuestro hermano Guillermo me habló de la invitación, como tenemos por costumbre, procedimos a consultar a Dios, a ver si estaba en su tiempo y en su voluntad venir a este lugar. Y el Señor me dio un tema. Viene siendo un subtema, porque el retiro tiene su tema. Este es el subtema. Y el Señor me dijo que iba a hacer aquí varias cosas. Y una de ellas es rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Yo no soy como algunos predicadores y algunas personas que les gusta tener mucho público, les gusta tener mucho músico, mucha cosa, y todo eso es bonito, todo eso es lindo y es muy bien, pero algo que vi en esta congregación y es la necesidad de que haya un rompimiento. Y cuando llegué aquí, la palabra me fue confirmada, hay una necesidad de que haya un rompimiento. Porque si se quiere un avivamiento, primero tiene que haber un rompimiento. Y este rompimiento es el que da lugar y abre las puertas al avivamiento. Tengo como asignación, en primer lugar, con permiso de la pastora, es cerrar esa puerta. Si ella nos lo permite, si nos permiten los pastores, necesito que se cierre esa puerta. Venimos haciendo las cosas no por nosotros, porque nosotros no somos nada, solamente somos vasos de barro, sino dirigidos por su Santo Espíritu. Amén. Necesito su atención, por favor, porque la palabra que vamos a predicar es bíblica, y a los que les gusta leer la Biblia les va a gustar mucho cómo son nuestros mensajes, porque leemos mucha Biblia en ellos. Amén. ¿A quiénes les gusta leer la Biblia? ¿A quiénes les gusta la palabra de Dios, las historias y los relatos? Pues estamos en un mismo sentir.
Doy muchas gracias a las personas, a mis hermanos que hicieron esto posible, ya que todo lo hacemos por amor y en amor, como si fuese para el Señor, y es para el Señor. Y todo lo hacemos para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él. A Él sea la gloria y a Él sea la honra, el honor, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. El subtema, voy a leer el tema que tenemos es avivamiento en tu vida, iglesia, ciudad, nación y el mundo. Amén. Y el subtema es fe que provoca ofrendar. ¿Cómo fue que dije? Fe que provoca ofrendar. Inmediatamente accedí a orar por esta actividad. El Señor me llevó a Levíticos capítulo 4 y allí en el libro de los Levíticos, o mejor dicho, las leyes que Dios le dio a Moisés, en los Levíticos, se le dedicó, Pastor Brito, se le dedicaron como 6 o 7 capítulos solamente hablándose de ofrenda, solamente hablándose de qué es ofrendar, de cómo eran estas ofrendas, de por qué es sacrificar en cada caso, qué ofrendar en cada caso y así sucesivamente. Amén. Vamos a leer Levítico capítulo 4 del verso 1 hasta el 4, amén. O hasta el 3, perdón. Cuando se encuentren ubicados en Levítico capítulo 4, decimos un fuerte amén. Que ya estamos ubicados, amén. Y dicen las escrituras en Levítico capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Amén. En estos capítulos que se encuentran en Levíticos, conforme al pecado del pueblo, dependiendo de la transgresión que habían hecho, entonces se le iba a exigir o se le iba a demandar una ofrenda, ya sea de un ganado vacuno, ya sea de cabras, ya sea de ovejas, ya sea de estos animales que representaban si representaban la sangre pura e inocente, sangre que hablaba a Dios, sangre que Dios escuchaba, sangre que pedía perdón por los pecados del pueblo o de la persona que había cometido la transgresión. Y esta sangre era ministrada por el sacerdote en el altar. Esta sangre, dice la palabra de Dios en el libro de los Levíticos, una parte iba a los cuernos que estaban en el altar, otra parte era salpicada 7 veces en el velo del altar. Y esto era una ministración sacerdotal. Por eso le dijo que necesito su atención. Entonces se ministraba la sangre pura y sin mancha. Por eso se exigía un sacrificio puro y sin mancha, sin defecto, sin enfermedad, sino que fuera justo, que fuera honroso, que hablara y glorificara a Dios. Es algo simbólico, pero es algo muy espiritual. Es algo muy, pero muy profundo que Dios le enseñó al pueblo. Amén. Y hablando de una fe que provoca ofrendar, la palabra de Dios me lleva a los primeros actos de ofrenda que se hicieron en la humanidad. O sea, Dios le enseñó a ofrendar a la humanidad. Inmediatamente se introdujo el pecado al mundo. Diga conmigo, inmediatamente se introdujo el pecado al mundo. Dios le enseñó a ofrendar en propiciación por el pecado. Y allí encontramos a los primeros hijos de Adán y de Eva, su mujer, ofrendando. La palabra dice en Génesis capítulo 4 que Eva concibió hijos con Adán. El primero fue Caín, diga conmigo Caín. Y este fue el labrador de la tierra.
y este ofrendaba los frutos que la tierra le daba, se lo ofrendaba a Jehová, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4. El segundo hijo fue Abel, y este fue pastor de ovejas. Diga conmigo, pastor de ovejas. Y este le ofrendaba a Jehová en propiciación por sus pecados, por sus transgresiones. Le ofrendaba lo mejor de las ovejas, lo mejor de lo nacido de ella. Dice la palabra de Dios que era la más gorda, la de mayor grosura, la de mayor hermosura, la de mejor aspecto, la sin defecto, sin mancha. Él le ofrecía este cordero. Y dice la palabra de Dios que la ofrenda de Abel a Dios le agradaba, pero la de Caín no mucho. Diga conmigo, no mucho. ¿Pero por qué? Pregúnteme por qué la de Abel le agradaba y la de Caín no mucho. Porque la palabra dice que incluso cuando Caín le cambió el semblante y se puso su rostro en mal aspecto, la palabra dice que Dios le dijo: pero bien has hecho, ¿por qué te pones así? Si ofrendaste de tu fruto, tú lo estás haciendo, estás cumpliendo, pero hay algo más. Diga conmigo, hay algo más. Y es que el corazón de Abel no era el mismo que tenía Caín, ni el corazón de Caín era el mismo que tenía Abel. Parece ser que lo simbólico se queda en los símbolos, pero lo del corazón es lo que Dios ve. Parece ser que la ofrenda que Caín lo daba en su corazón no lo estaba haciendo como Abel lo estaba haciendo. Porque la palabra dice que cuando Caín ofrendaba, Dios le dice: pero bien has hecho, ¿qué es lo que te pasa? Porque estás así. Pero no era que Dios no lo sabía, Dios lo sabía. Porque el único que escudriña la mente y el corazón del hombre se llama Dios, se llama Jehová. Entonces la palabra dice que invitó Caín a Abel al campo, y se levantó Caín contra Abel y le mató. Y le mató. Y ahí se demostró el por qué, se comprobó y se confirmó de qué, por qué esa ofrenda de Caín a Dios no le agradaba. Y Caín estaba congregado. Caín era evangélico. Parafraseando para que no me malinterpreten. Caín era de la congregación de Dios, de los primeros. Y Caín estaba haciendo la tradición. Caín estaba cumpliendo con el simbolismo. Él iba y ofrendaba. Él daba lo que decía la ley que había que dar, lo que Dios mismo le había enseñado personalmente. Pero su corazón no estaba ofrendando. Su corazón no estaba ofrendando. El corazón de Abel sí. ¿Y qué dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3? Dice que seamos justos. Y dice que Abel era justo y sus obras eran buenas, mas Caín no, porque Caín era del maligno. Y lo vamos a leer más adelante. Y dice que se levantó contra él porque sus obras eran buenas y porque él era justo. Y esto provocó que Caín se levantara contra Abel. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso es Génesis 4, verso 10. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho, Caín? Parece ser que aquí lo que Dios le enseñó a Moisés en Levítico se estaba manifestando desde el principio. Es una sangre pura, es una sangre inocente que fue derramada. Y esta sangre, de una manera espiritual, de una manera que la Biblia no explica, pero esta sangre habla con Dios. Y Dios la escucha. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Me está demandando justicia. Me está demandando que se haga algo. Por tanto serás maldito, Caín. Y de la tierra que tú cosechas, ella no te volverá a dar. Y viene la maldición sobre Caín. Estamos hablando de ofrenda. Y estamos hablando de fe.
Una fe que provoca ofrendar. Esta era la fe que Abel manifestaba. Esta era una fe que Abel tenía todo por poco. Lo que Abel tenía más importante en su vida se llamaba Dios. Esta era la fe que Abel tenía. Y esta es la fe que Dios les va a demandar a esta iglesia. Clamaron por avivamiento, vienen las directrices para que venga el avivamiento. Vamos a ver si son capaces de cumplir con las directrices conforme a las escrituras. Y Dios te va a demandar una ofrenda hoy. Y no se asusten que no es dinero. El dueño del oro y la plata no necesita dinero. Para los que se asustan de que le hablan de una ofrenda. Los que se asustan cuando le hablan de una ofrenda, yo creo que son como Caín. Y hay que hablar claro. Caín ofrendaba completo, pero su corazón estaba entenebrecido. Él era del maligno. Caín era del maligno. Caín era del maligno, nos confirma la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, es un capítulo que yo destaco mucho en la palabra de Dios. Yo le llamo el salón del galardón, porque allí se encuentran los hombres que son galardonados y elogiados por el mismo Dios. Y qué curioso que el primero que aparece allí en este salón es Abel. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Una fe que provoca ofrendar. Esta fue la fe que Abel manifestó. Y por eso en el galardón, en el salón del galardón, en la exhibición de los hombres de fe que trajeron avivamiento a la tierra, porque así fue que se trajo el avivamiento. Primero viene la fe, después viene la ofrenda y después viene el avivamiento. Y se lo voy a explicar. Y se lo voy a explicar más despacio. De entre los tantos hombres que aparecen allí en este capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde se habla de fe, donde la introducción es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que si tú estás esperando algo, tú estás convencido que va a venir aunque tú no lo veas. Por eso tú encuentras personas que ofrendan y tú dices, pero ¿cómo este tipo está ofrendando así? Si lo que gana son 100 y está ofrendando 200, ¿qué es lo que le pasa a él? Él no está bien de la mente, o sea, no está sabiendo administrarse, es un derrochador. ¿Cómo va a ser que con tanto trabajo que tú te esfuerzas para ganarte lo tuyo, vienes y lo vas a dar así? ¿Quién sabe lo que van a hacer con eso? Y todo eso el enemigo lo ministra. ¿Por qué? Porque él sabe lo que puede provocar una ofrenda agradable para Dios. Y vamos a llegar a esa ofrenda porque vamos a ofrendar. Yo voy a ofrendar hoy también. Y los que reciban esta palabra, los que Dios le abra el entendimiento, también van a ofrendar. Y allí vemos cómo Abraham también es un ejemplo perfecto de lo que es avivamiento, pero también de lo que es una fe que provoca ofrendar. Abraham no mostró esa fe cuando ofreció a Isaac como sacrificio. No, Abraham mostró y exhibió esta fe desde que le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él, sin más para acá ni más para allá, salió de su tierra y de su parentela y siguió para allá sin saber para dónde ir, sin saber a dónde lo iban a llevar. Pero él prosiguió y caminó como viendo al invisible y creyéndole a Dios. Y esta fue la ofrenda. ¿Ustedes saben cuál fue la ofrenda? Fue que él dio su vida. Él dijo, si perezco que perezca, si muero que muera, pero yo voy a donde esta voz me está diciendo que vaya. Y si tú hablas de avivamiento y tú quieres de avivamiento, cuando esa voz te hable, tú vas a accionar, tú vas a hacer lo que esa voz te diga, tú vas a dejar lo que él te diga que deje, tú vas a ofrendar lo que él te demande.
Si Él te dice, deja tu familia, deja esto y deja esto para que vea mi gloria en tu vida, tú lo vas a hacer. Tú estás dispuesto. Porque yo te estoy hablando con avivamientos bíblicos, no de lo que pasaron ahora, que también son de Dios. Pero no, mira, te estoy hablando de Abraham. Y luego más adelante dice la palabra de Dios que Abraham viene y muestra esta fe que provoca ofender otra vez nuevamente cuando Dios le dice, necesito el hijo tuyo. ¿Cuál? A Ismael. No hay problema. Yo te lo, no, ese no, el que tú amas. Y la palabra dice que Él lo entregó. Y no lo entregó porque Él pensaba que iba a morir, porque Él sabía muy bien quién era que le había dado la promesa. Él sabía muy bien quién era que le había entregado la tierra y le había entregado todo. Ya Él había visto a la mano de Dios en todas las áreas, en todas las manifestaciones. Incluso había visto ángeles visitarle, había visto de todo. Sino que la palabra dice que Él lo ofrendó porque Él estaba seguro que el que lo llamó era capaz de resucitarlo después de muerto. Aquí mismo en el libro de los Hebreos capítulo 11 dice que Él estaba seguro que esa voz que le provocaba ofrendar era capaz de resucitarlo aún después de muerto. Y así, en un sentido figurado, dice la palabra de Dios, así ocurrió, porque Él lo sacrificó. Ya el cuchillo iba para abajo, ya Él lo iba a matar. Simbólicamente Él lo mató, pero Dios lo detuvo. Pero Dios también lo resucitó simbólicamente. Y esta es la fe que se necesita para ver un avivamiento. No es fácil, ¿verdad que no es fácil? Por eso es que no se ven tanto avivamientos. ¿Me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Primero viene la fe, luego viene la ofrenda y después el avivamiento. Porque cuando tú ofrendas es que tú demuestras que verdaderamente tú le estás creyendo al que nadie le cree. Cuando tú ofrendas es que verdaderamente la nube de testigos, tanto los que se ven como los que no se ven, pueden decir, Él le cree, Él está calificado, Él pasó la prueba, Él pagó el precio, Él se lo merece, Él tiene la autoridad, tiene la potestad, Él sí. Pero el que no ofrenda, no. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 11 que si seguimos hablándole de todos estos hombres, incluso la Biblia no daría el espacio. ¿Por qué? Porque si hablamos de lo que hizo, de la fe de Sansón, si hablamos de la fe de David, de Salomón, de Samuel, de sus profetas, de todos, de Eliseo, de Elías, cada uno tuvo esta fe que lo llevó a ofrendar su vida. Y esta es la ofrenda más grande, cuando tú estás dispuesto a ofrendarle tu propia vida a Dios. Por eso dice, algunos anduvieron con piel de camello, otros anduvieron con piel de oveja, otros anduvieron en silicio, otros anduvieron con yugos de madera, otros fueron apresados, apedreados, otros fueron encarcelados, otros fueron vituperados. ¿Por qué? Porque ofrendaron su propia vida, porque estaban dispuestos a pagar el precio. Muy bien, Elías hacía descender fuego del cielo, cerraba los cielos y los abría. Pero Elías ofrendó. Elías calificó por la fe que mostró, la fe que provoca ofrendar. Elías, si tenía que restringirse, apartarse de todo el pueblo, lo hacía. Si tenía que, cuando esa voz le decía, vete donde una viuda que está así, en tal ciudad, él se iba como viendo al invisible. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Si estás dispuesto a hacer eso, te aseguro de parte de Dios que el avivamiento irá contigo. Te aseguro de parte de Dios que será uno de esos que trastornan la atmósfera, de esos que traen lo sobrenatural a este mundo natural, de esos que trastornan el mundo físico, de esos que hacen milagros, las señales, maravillas, prodigios que hizo Dios con los apóstoles, con nosotros también se harán. Pero ¿estás dispuesto a ofrendar?
¿Estás dispuesto a entregarle todo a Dios? Porque es muy fácil nosotros pedirle a Dios, queremos avivamiento, que haya avivamiento. Y ahora viene el Espíritu Santo a confrontarnos y nos dice, muy bien, para mí es fácil hacer el avivamiento. ¿Y tú qué estás dispuesto a dar? Tú me pides mucho, pero ¿qué tú estás dispuesto a dar? ¿Qué tú estás dispuesto a dar? Para que este avivamiento acontezca. ¿Qué tú estás dispuesto a ofrendar? Y estoy terminando. La palabra dice en Primera de Juan, póngame mucha atención, capítulo 3, verso del 7 al 18, de la siguiente manera. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Suena claro, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañen si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. En este pasaje se nos deja claro quiénes son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo. Ahí está clarito. Pero eso me lleva a mí a Romanos capítulo 8, donde dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y este es el avivamiento que la iglesia está clamando, la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Este es el avivamiento que la iglesia está clamando. ¿Cuál es? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Los que no practican el pecado. Los que no pueden pecar porque la simiente de Dios está en ellos. ¿Cuál es la simiente de Dios? Cristo. Cristo Jesús. Todo aquel que tiene a Cristo dentro no puede pecar. ¿Y cuáles son los que tienen a Cristo dentro? Son los que hacen las cosas que Él hacía. ¿Quiénes son? Son los que hacen lo que Él hacía. ¿Y qué hizo Cristo? Se sacrificó como un cordero. Se sacrificó a sí mismo. Ofrendó su propia vida. Se ofrendó a sí mismo. Y la palabra dice, si la sangre de Abel clama, ¿cuánto más la de Jesucristo el justo? En Hebreos capítulo 12. La sangre de Jesús clama y tiene toda la autoridad y todo el peso. Por eso dice que Él se entregó como un cordero, se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo y no estimó su condición de Dios, sino que la rechazó
y se hizo hombre como nosotros y se sacrificó. Por eso vimos el avivamiento más grande que ha visto el planeta Tierra a través de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre fue la ofrenda más grande que la de Abel, más grande que la de Abraham, más grande que la de todos los profetas por los siglos de los siglos. Y dice que fue un sacrificio según el orden de Melquisedec, por siempre y para siempre. Y por eso ya no es necesario ofrendar más con sangre. ¿Se entendió? Pero sí es necesario ofrendar. Pero sí es necesario ofrendar. ¿Y cuál es la ofrenda? Yo siento, pastor y pastores, que aquí habemos 2 o 3 personas que le vamos a ofrendar a Dios un becerro sin defecto, y vamos a derramar su sangre en propiciación por el orgullo, por la arrogancia, por la vanagloria, por la envidia, por la murmuración, para que seamos limpiados, para que seamos liberados, para que venga el rompimiento. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse aquí como un cordero? A sacrificarse aquí para que eso que tanto nos agobia, dice la palabra, quitemos de nosotros este pecado que tanto nos agobia. Y ofrendémonos como sacrificio vivo y agradable para Dios. Pero no es que yo voy a venir y me voy a ofrendar y punto. No. Es que usted quiere un cambio. Es que usted quiere una transformación. Es que usted quiere que esa debilidad que usted tiene pecaminosa lo suelte, lo abandone, sea desarraigada de todo su ser. Los que estén dispuestos, los que me estén entendiendo, más adelante vamos a hacer el acto profético. Amor, ven para que me acompañe. Estamos casi orando. Yo no sé cuántos están dispuestos a sacrificarse por aquel que es digno de todo sacrificio, de toda alabanza, de toda ofrenda. Yo no sé cuántos están dispuestos. Yo no sé cuántos están dispuestos. Yo no sé cuántos están dispuestos a decir como dijeron esos apóstoles, como ellos se ofrendaron a sí mismos, que dijeron: si perezcamos, que perezcamos, si a espada, a espada, si a tiro, si a muerte, si a balazo, si a cárcel, como quiera, porque este evangelio provoca violencia. Por eso Caín se levantó contra Abel, pero Abel estaba dispuesto a morir. Yo no sé cuántos están dispuestos como Abel a ofrendarse a sí mismo, aunque Caín venga y le mate. Por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos desde los tiempos de Juan el Bautista sufren violencia y solo los valientes le arrebatan. Esto no es para cobardes. De hecho, la palabra dice en Apocalipsis que los cobardes, los ladrones, los últeros, los hechiceros tienen su parte en el lago de fuego. Quiere decir que los cobardes se van para abajo. Tienen su parte con el diablo y su demonio. A Dios no le agradan los cobardes. ¿Quieren avivamiento? Escuchen palabra de Dios. Para que venga este avivamiento en tu casa, en tu iglesia, y en la nación y en todo el mundo. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a hacer el pacto con Dios? ¿Están dispuestos a negarse a sí mismos? ¿Están dispuestos a quitarse de encima el pecado que nos asedia? ¿Están dispuestos a decir: Padre, heme aquí, quiero hacer un pacto contigo donde no te falles más, donde no caiga más, donde ya yo no sea más un niño fluctuante, que soy llevado por todo viento de doctrina y por donde quiera? Quiero tener identidad, quiero ser tu hijo y que tú me disciplines como un padre disciplina a un hijo. Quiero entregarme a ti y que me formes y me transformes y ser una pieza de tu avivamiento. Y pregonar libertad a los cautivos, sanar enfermos y anunciar el año agradable de salvación. Llevar las buenas noticias con señales estruendosas como tú sabes hacer. Esto es avivamiento.